A lo largo de sus 86 años de vida, el músico y economista chileno-alemán Manfred Max Neff nos fue dejando un legado cargado de libros, historias, enseñanzas, sueños y melodías que lo llevaron a ser un referente nacional e internacional. Hoy, la Fundación Manfred Max Neff es una organización que nace para dar continuidad, actualizar y difundir las ideas, teorías, huellas y propuestas de Manfred Max Neff, llevando la reflexión a prácticas a escala humana a través del activismo y de nuestras líneas de acción, investigación, formación, proyectos e incidencia pública. Puesto que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por encima de la reverencia por la vida. Es por esto que la Fundación será reconocida por contribuir activamente al bienestar ecológico, social y económico a través de acciones fundamentadas en los pilares de la transdisciplina, la economía ecológica y el desarrollo a escala humana. La Fundación Manfred Max Neff está conformada por un equipo interdisciplinario de investigadores y profesionales que buscan integrar la teoría y la práctica, impulsar un cambio de paradigma, buscar, investigar, crear. Estamos decididos a navegar, a meter los pies en el barro, a denunciar lo que hace de este un mundo inhumano, a darle voz a los invisibles y a diseñar otros mundos posibles. Si tu sentir te lleva a conectar con nosotros, ayúdanos a difundir nuestra fundación a través de las redes sociales o haz tu donación poniéndote en contacto con nosotros. Estás apagada, Ángela. Lo siento, comienzo. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este día tan especial. Cuando imaginamos esto, nunca pensamos que serían estas condiciones, pero la situación sanitaria amerita que debamos optar por este formato, aunque al mismo tiempo esta representa una gran oportunidad, una chance única para poder llegar a todos. Ya vimos que nos saludaban de distintos lugares. Estamos muy felices de que este momento haya llegado. Nos llena de orgullo todo el esfuerzo de quienes componen nuestro equipo se haya concretado y podamos decir por fin que a partir de hoy, 7 de agosto de 2020, se presenta ante el mundo la Fundación Manfred Max Neff. Recogiendo las palabras de Ángela, existe una satisfacción muy grande ante la materialización de este evento, porque la expectativa también ha sido muy grande. Este es un sueño que comenzó a tejerse hace un año y que ha contado con la participación activa y apasionada de diversos profesionales. Es por eso que, al iniciar esta transmisión, quisiéramos destacar el enorme trabajo y dedicación de todos y todas quienes han compuesto nuestro equipo de técnicos, agradecer a quienes forman parte de nuestro directorio por el voto de confianza puesto en este desafío y a la Fundación Right Livelihood por todo el soporte brindado para el despegue de esta institución. A continuación, Magdalena Max Neff de Amesti, presidenta de la Fundación Manfred Max Neff, quiere compartir con nosotros unas palabras. Activar el micrófono, Magdalena. Micrófono. Mutear. Ahí está. Hola. Siempre hay mucho problema técnico en general en Chile y ahora con esta pandemia la cosa ya llega a dimensiones impactantes. Les quiero decir, justamente por eso, que yo todavía estoy en cuarentena, no puedo salir de mi casa y la señal de internet en mi casa es terrorífica, mala, pésima. Por lo tanto, si en algún momento esto se cae, que es lo más probable, me disculpan, retomaré apenas se pueda. Bueno. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí hoy, presente, y también muchas gracias a quienes nos van a ver después a través de nuestras redes sociales
y de nuestra flamante página web. Mañana, 8 de agosto, se cumple un año desde la partida de mi papá. Y me sorprende que ya estemos inaugurando la Fundación Manfred Max Neff. Tal vez me sorprende más porque la eficiencia nunca ha sido una de mis características principales. Afortunadamente sí, es la de la mayoría de los integrantes de la Fundación. Yo recuerdo que después de una de las primeras reuniones que tuvimos para tirar líneas, yo pregunté, ¿y cuál va a ser mi rol acá? Y me llega la arrolladora respuesta de, tú eres la presidenta. Y yo pensé, ¿cómo voy a ser la presidenta yo? Si mi liderazgo nunca me dio ni siquiera para ser presidenta de curso en mi colegio. Además, yo soy actriz, no soy economista, ni socióloga, ni filósofa, ni he tomado el magíster en desarrollo a escala humana. La verdad me consideraba la persona más inadecuada para asumir semejante responsabilidad, y en algún lugar todavía lo siento, pero yo dije, soy la única hija de mi papá, y la portadora de ese tremendo apellido. Sin embargo, a pesar de todo, no sentía que fuera una razón suficientemente poderosa. Lo que sí me convenció de asumir este desafío es el tremendo equipo que me acompaña en él. Ellos han trabajado en la gestación de este sueño con tanta energía, con tanta determinación, eficiencia, creatividad, y tanto amor, que solo puedo agradecer. Agradezco de manera muy especial a nuestro equipo técnico, a nuestros socios y socias fundadoras, y por cierto, a la Fundación Right Livelihood, con cuya compañía nosotros sentimos que nuestro sueño es alcanzable. Yo no soy una persona creyente en el sentido tradicional de la palabra, pero sí, y tal vez es mero oportunismo para no sentirme tan huérfana, quiero creer que mi papá va a hacer una pausa en su tránsito por los mundos paralelos, poblados de gnomos, duendes y elfos, en los que él tanto creía, para mirar desde la ranura de algún árbol nuestro lanzamiento. Y se va a sentir feliz de que intentemos hacer lo que tal vez él habría hecho en sus últimos años si hubiera tenido menos desesperanza, menos años y más salud. Lanzar esta fundación es para mí recuperar al padre entusiasta, rebelde, audaz, comprometido, soñador, incansable luchador, que yo tuve gran parte de mi vida. Es lo menos que puedo hacer para devolverle en parte la mano por su amor tan absolutamente incondicional y por su enorme falta de objetividad y rigor científico para mirarme. Como dije una vez, yo tuve un padre que me hizo sentir que mientras él estuviera presente, todo era posible. Y todo se podía solucionar. Esa certeza me acompañó toda la vida, y espero que me acompañe ahora para realizar este sueño compartido. Porque él se fue, pero nos dejó un tremendo equipaje cargado de ideas, sueños, enseñanzas, melodías, una biblioteca enorme, un piano de cola, cuadros, partituras, grabados, cartas, poesía. Un tremendo equipaje y también una tremenda responsabilidad, sobre todo bajo el contexto histórico que estamos viviendo, en donde florecen incesante los escenarios críticos y también, en la misma medida, las respuestas sin sentido. De repente nos explotaron en la cara los problemas sociales,
ambientales, políticos, tecnológicos, económicos y sanitarios. Nos hemos visto y nos estamos viendo desvalidos como sociedad, como civilización y como humanidad. Y ante eso es preciso actuar y demostrar que existen caminos alternativos al margen de los modelos dominantes, caminos fundados en principios como la equidad, la humanidad, el respeto por los derechos de la naturaleza y por la vida en toda su enorme magnitud. Es aquí, en este punto de quiebre, que la transdisciplina, la economía descalza y el desarrollo a escala humana cobran aún mayor vigencia. Es esto, en gran medida, lo que determina y da urgencia a la creación de nuestra fundación, que permitirá rescatar el legado y la memoria de mi papá, y a la vez ser un motor capaz de difundir, aplicar y recrear sus ideas y diseñarlas, como él decía. Es necesario y es urgente, tal vez hoy más que nunca antes. Así que aquí estamos, lanzando la fundación en la bipolaridad más absoluta de emociones. Sentimos tristeza y mucha nostalgia, pero también estamos tan alegres, satisfechos, orgullosos, llenos de amor y mucha, mucha pasión. Porque como yo escuché por ahí, un día, quien está apasionado vive realmente. Y quien realmente vive es porque está apasionado. Por eso la duración de una existencia humana jamás debe ser medida por las agujas del reloj, sino por los latidos del corazón. Por eso la existencia de mi padre no debe medirse en 86 años, porque su corazón latía a otro ritmo, al ritmo de un apasionado. Vivió apasionado y se apasionó por la vida. Y es ese corazón el que continúa percutiendo a través de esta fundación y de este tremendo y apasionado equipo. Aquí estamos, y aquí seguiremos estando. Esperamos que nos acompañen en esta travesía. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Mi mamá me aplaude. Muchas gracias, Magdalena, qué lindas palabras. Bueno, continuamos. En 1982, Manfred Max Neff fue galardonado con el Right Livelihood Award, conocido como el Nobel Alternativo. En gran medida, este premio se debió a su participación en notables proyectos en Uruguay, Ecuador, Brasil y México, para el desarrollo de aquellas y aquellos que él llamaba invisibles, personas cuya presencia no se veía reflejada ni en la teoría económica, ni en los ensayos históricos, ni en las decisiones políticas. Hoy, en el lanzamiento de nuestra fundación, diferentes laureados y laureadas con el Right Livelihood Award quisieron hacerse presente compartiendo sus mensajes y energías. Ahora nos van a compartir pantalla y vamos a ver un video. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Montenegro, soy biólogo de Argentina. En el año 2004 recibí el Premio Nobel Alternativo. Hola a todos, soy Helen Mack de Guatemala, Premio Nobel Alternativo por la Fundación Right Livelihood de 1992. Soy Martín Almada, Premio IRLA 2002. Desde el Festival Internacional de Poesía de Medellín, proyecto galardonado con el Right Livelihood Award en 2006. Es para mí un honor realmente darle la bienvenida a la Fundación Manfred Max Neff para que sea parte y siga siendo parte de la familia. Crear una fundación en Chile es un acto justiciero, un merecido homenaje para multiplicar su ejemplo. Además, continuar su larga lucha compartida con los intereses populares. Celebramos el nacimiento de la Fundación Manfred Max Neff,
que hace honor a este economista, músico y ecologista chileno que dedicó su vida y esfuerzos a promover alternativas de desarrollo en conjunción con los requerimientos de la contemporaneidad y en busca de solución a los graves problemas de inequidad de América Latina y el mundo. Para todos quienes creemos que en un planeta tan complicado, en donde muchas veces siguen ganando los malos, en donde las corporaciones siguen imponiendo sus designios, existe la posibilidad, existe la esperanza justamente de lograr cambios, y que esos cambios van de la mano con considerar justamente a los actores olvidados, es decir, a los que más sufren, a los que menos poder tienen, y las que están en la base de las estructuras sociales, y que al final del día son buena parte de quienes sostienen las estructuras sociales. Mis más sentidas y entusiastas bendiciones para la creación de la Fundación Manfred Max Neff. El legado de Manfred es invaluable. En nombre de la Fundación Manfred Max Neff, agradecemos a todas y todos quienes se hicieron presentes en este video con sus reflexiones y buenos deseos. De la misma forma, y desde Brasil, el vicepresidente de la Fundación Manfred Max Neff, el doctor Carlos Siose Sampaio, también nos quiso dejar sus impresiones a través del siguiente registro. Olá, a Fundação Max Neff eterniza as ideias de nosso querido Fred, que nos alientam e sobrevivem dentro de nós, amigos e investigadores que estudam o tema do desenvolvimento e meio ambiente, especialmente quando se entende em lo que se refere ao pós-desenvolvimento. Este término não pressupõe que haya uma etapa posterior de desenvolvimento, sino que as críticas que rodeiam esta ideia são reconhecidas e ilustradas em último informe sobre indicadores de desenvolvimento humano, que señala que 16% da população do planeta concentra o 67% do ingresso bruto. Se esta disparidade não for suficiente, o mesmo 16% que representa a los países com IDH muito alto concentra o 57% da liberação de dióxido de carbono de todo o planeta. Em outras palavras, o que se chama desenvolvimento é mais similar ao mal desenvolvimento. Por lo tanto, os desafios são grandes. E com grande honor, aceptei a invitação para ser vice-presidente da Fundação Max Neff. Manfred tiene una trayectoria que sirve de inspiração. Mais que um acadêmico, é um filósofo descalço. Mais que um autor de boas ideias, Manfred experimentou seus temas de interesse dando-lhes vida. É um legado digno de continuar. Recordemos a transcendência, a 10ª necessidade humana señalada por Manfred, que dá sentido à vida e que não pode ser encarcelada por los dictames de la racionalidad. Recordamos que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. Disfrútala. Larga vida a la Fundación Max Neff. Le agradecemos al profesor Sampaio esas tremendas palabras. Y bueno, para dar continuidad a esta actividad, y en el marco de esta jornada, también quisimos proponer un panel de conversación que denominamos Manfred Max Neff, Ideas Descalzas en Tiempos de Cambio, que tiene como propósito reflexionar ante la pertinencia del pensamiento de Manfred, ante el contexto actual y el futuro próximo también, a través de 3 perspectivas: la ecología política, la ecofilosofía y la antropología de la naturaleza. Y para esto contamos con presencia internacional de 3 socios fundadores. Está aquí presente Sara Larraín,
bachiller en estética y profesora de artes plásticas de la Universidad Católica, actualmente directora de la Fundación Chile Sustentable y miembro del International Forum on Globalization, de la Red Interamericana de Defensa del Agua y la Vida, y de las coaliciones Sociedad Civil por la Acción Climática y Chao Carbón. Sara, además, posee una destacadísima trayectoria, liderando y participando activamente de diversas campañas y políticas públicas en pos de la protección medioambiental. También nos acompaña Iñaki Severio, doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco e investigador asociado del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile. Realizó un postdoctorado bajo la dirección de Manfred Max Neff. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía ambiental. Actualmente es profesor de Filosofía en la Universidad Nacional de Chilecito, en Argentina, docente en el Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, y activista en la defensa de los derechos humanos y ambientales. Y, cerrando nuestro panel, Juan Carlos Esquius, antropólogo de la Universidad de Chile y PhD en antropología de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. También investigador asociado del Centro de Estudios Ambientales, SEAM-Watch, y actualmente director y profesor del Magíster en Antropologías Latinoamericanas en la Universidad Alberto Hurtado. Cada exposición tendrá una duración de 15 minutos. Para esta ocasión, y en honor al tiempo, no incluiremos preguntas para ser respondidas de manera directa, por lo que le pedimos a todos ustedes quienes nos acompañan, nos dejen sus preguntas en el chat o comentarios en la plataforma de Facebook. Nosotros nos encargaremos de publicar las respuestas en nuestra página web y en redes sociales. Le pedimos a Sara que dé inicio a esta actividad con su presentación titulada Reactivación socioecológica con equidad y protección ambiental. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Primero que todo quería felicitar al equipo, verdaderamente me quería sumar a Magdalena. Yo creo que todos estamos acá justamente por el equipo de iniciativa, prácticamente todos ellos exalumnos de Manfred, y es esa energía y ese amor lo que nos motivó también a participar, en contribuir al inicio de esta iniciativa. Por lo tanto, un tremendo agradecimiento al equipo. Y pasando a eso, quería compartir algunos elementos bastante generales. No quiero establecer ninguna idea de tipo teórico o filosófico de Manfred, sino más bien destacar la oportunidad, la tremenda oportunidad de formar esta fundación el día de hoy en Chile, particularmente, donde enfrentamos una crisis social relevante, donde enfrentamos una crisis política y obviamente una crisis económica y ambiental, y donde tenemos tremendas oportunidades en la medida en que también estamos en los inicios de un proceso constituyente, donde tendremos el plebiscito de entrada probablemente en unos 90 días más en el mes de octubre. Hay varios elementos, y yo creo que la humanidad de una u otra forma está en el mismo contexto, y es un contexto donde ha hecho muy patente cada uno de los elementos que planteaba Manfred en la crítica al desarrollo. Estamos, como decía el vicepresidente de la Fundación, en un contexto de tremenda inequidad, con una concentración que es en un menor porcentaje de la humanidad. La concentración de la riqueza es aproximadamente el 10% de los súper ricos del mundo. Estamos en una situación ambiental no solamente agravada por la extinción masiva de especies, sino que tenemos un problema marco global generado por nuestro modo de desarrollo, por nuestra revolución industrial, que es el calentamiento global. Un calentamiento global que no solamente está incidiendo sobre el desarrollo, sino que está incidiendo sobre la salud y la vida de cada una de las personas de este planeta. Y por lo tanto nos muestra
claramente que el desarrollo que hemos llevado, el combustible del desarrollo que hemos llevado, las formas de distribución de los beneficios del desarrollo que hemos llevado han sido totalmente erróneos y nos tienen en una situación absolutamente crítica. Ahora, esta situación crítica, obviamente, hoy día, en el caso de la mayor parte de los países del mundo, está agravada por las diferentes capacidades que tiene la población de enfrentar esta crisis. No solamente la crisis ambiental, sino que hoy día la crisis sanitaria. Hoy día tenemos partes importantes de la población que simplemente no tiene acceso a las posibilidades de prevenir el contagio. En Chile y en el mundo tenemos gente que no tiene acceso a agua potable y saneamiento, y por lo tanto los riesgos de la propagación de la pandemia son mucho mayores. Obviamente hemos visto en el caso de Chile que la gente ha debido salir de las calles porque se alimenta con lo que gana en el día y por lo tanto no puede darse el lujo de hacer cuarentena. Y hemos visto soluciones absurdas como el reparto o concentrarse en el reparto de cajas de comida, que claro, te pueden alimentar un día, pero no entregan el pescado, pero no enseñan a pescar, como es el famoso dicho que Manfred tanto decía. Y por lo tanto estamos viendo en la coyuntura actual encarnado cada uno de los elementos que Manfred siempre planteó dentro de la crisis al modelo de desarrollo que estamos llevando adelante. Hay un primer punto y quiero plantear como 5 puntos que creo que son tremendamente relevantes para la Fundación y también para el día de hoy. El primero, y que Manfred siempre lo repetía, es que ninguna economía es posible al margen de los servicios que presta la naturaleza y los ecosistemas. Por lo tanto, siempre abogó por una economía que está generada a partir de los componentes de la naturaleza. Y aquí hay un tremendo llamado a volver a la casa común y volver a estructurar nuestras actividades económicas en relación a las capacidades y a los servicios que nos ofrece este planeta vivo. Y por lo tanto, el elemento ambiental y el elemento social son muy relevantes, pero el elemento social no es distribución de la riqueza. El elemento esencial en Manfred, y yo creo que eso es lo que nos inspiró a muchos de nosotros, es la satisfacción de las necesidades humanas. Y la satisfacción de las necesidades humanas no tiene que ver con el PIB, no tiene que ver con la riqueza monetaria, y obviamente nos está llevando mucho más a paradigmas de desarrollo como el vivir bien, que tienen nuestros pueblos originarios, como vivir en armonía o en el espacio ecológico que nos da la naturaleza. Y por lo tanto, un primer elemento que es muy relevante y que la Fundación va a aportar es estos 2 elementos clave para un paradigma alternativo. La economía ecológica, dentro de los límites y los servicios que provee la naturaleza, y una economía social basada en la satisfacción de las necesidades humanas, que no necesariamente son materiales y que no están relacionadas necesariamente con el Producto Interno Bruto, que ha sido el gran error dentro de los indicadores de la economía neoliberal. Un segundo elemento que quería destacar y que viene de la perspectiva de la ecología política tiene que ver con la escala humana. ¿Qué es la escala humana? La escala humana, para Manfred, siempre lo planteó y está en la dimensión de sus libros, no es que sea la escala de nosotros como especie y por lo tanto no expresa necesariamente un enfoque excesivamente antropocéntrico. Escala humana para Manfred siempre fue a escala del otro, de la persona, de la localidad, de la necesidad humana esencial, de los satisfactores de esas necesidades humanas. Y ahí claramente desde esa perspectiva Manfred siempre criticó el gigantismo, el centralismo,
la globalización que lleva a que una élite muy poderosa pueda manejar las cosas pensando que está manejándolas en nombre de la humanidad. Y ahí quiero traer un elemento que yo creo que fue muy revelador y que hoy día está muy vigente. Manfred hace unos 4 años señaló que la mayor inmoralidad de la historia de la humanidad había sido el rescate financiero de las grandes empresas y los grandes bancos en la crisis económica del año 2008. Obviamente capitaneada por la estructura financiera internacional, el Fondo Monetario Internacional, etc. ¿Por qué señalo esto? Porque esto está en el centro de la ecología política. Y porque está en el centro de lo que estamos enfrentando hoy día. Hoy día estamos en un punto de quiebre. Hoy día estamos en una crisis ambiental por el cambio climático, la extinción de especies. Estamos en una crisis social, parte importante de los países, para qué decide la región y para qué decide Chile. Estamos con crisis sociales y políticas que han cuestionado los sistemas económicos, llámese AFP, llámese todo. Parece que tenemos un problema de conexión. Todo lo que hemos visto en el último tiempo, y el sistema político, donde se decide independiente de las personas. Obviamente con la crisis sanitaria, esta crisis se ha concentrado, lo que tenemos es frente la decisión sobre una reactivación económica, una reactivación social y una reactivación ambiental. Y tenemos que participar en esta discusión, tenemos que partir de la filosofía, desde otra visión de la economía. Hemos llamado a esta reactivación y hemos señalado que Chile y el mundo necesita una reactivación socioecológica. Ya lo ha señalado el conjunto de ministros de Medio Ambiente y Hacienda de la Unión Europea. Lo hemos señalado distintas organizaciones y fundaciones, cada una de ellas, pero en conjunto para el caso de Chile, y estamos presionando al gobierno para la reactivación no sea volver a más de lo mismo, sino que verdaderamente tomemos este desafío como una oportunidad de orientar el desarrollo nacional hacia una sociedad más equitativa y una sociedad más sustentable en lo ecológico. Y quiero terminar señalando que creo que hoy día, en momento post-COVID, a las puertas de un proceso constituyente y a las puertas de tomar decisiones sobre una reactivación económica, que obviamente va a ser apoyada y va a ser sostenida por los fondos públicos y no por los fondos privados. La reactivación va a ser sostenida por los fondos de todos los chilenos, porque los chilenos van a gastar su 10% y van a reactivar la economía. ¡Qué paradoja! Pero al mismo tiempo, los fondos de todos los chilenos son los que van a generar la posibilidad de generar todos los empleos que tenemos que generar y obviamente todas las políticas y acciones ambientales para cumplir los compromisos que hemos hecho para revertir el cambio climático. Y en ese sentido, quiero, como parte de la Fundación, recordar uno de los deberes que tenemos, es incidir. Creo que la Fundación Max Neff tiene que incidir en esta reactivación económica, tiene que incidir en las políticas públicas que tienen que ver con el ambiente, con la equidad, con la economía y también con el sistema político. Y finalmente, permanentemente, a través de la colaboración con universidades, ONG, mundo académico, etcétera, es verdaderamente seguir empujando para cambiar la formación de los economistas. Yo creo que este es un punto clave. Los economistas tienen que ser los guardianes, los cuidadores de esta casa común y de esta sociedad humana. Y la verdad es que creemos que tenemos una tremenda oportunidad de avanzar en una formación económica de las personas y de las futuras generaciones que tomen en cuenta una economía del cuidado del medio ambiente, del planeta y también de la sociedad humana y de las culturas.
Por lo tanto, hago todos mis votos por los mejores deseos para la Fundación y su equipo. Muchas gracias y larga vida. Le agradecemos a Sara por su brillante exposición. Y bueno, a continuación viene el turno del profesor Iñaki Severio, que presentará una lectura filosófica a escala humana en tiempos de pandemia. Así que le damos este aplauso y este recibimiento caluroso virtual al profesor Iñaki. Bien, muchas gracias. Ante todo, felicitar y agradecer a la Fundación Manfred Magnet por esta cordial invitación y calurosa acogida, y también reencuentro con viejos colegas. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Puedo, no? ¿Sí? Por supuesto. Sí. A ver. No me deja. No me deja compartir. Porque solamente lo podían compartir. Ya, se no me deja. Creo que es darle acá. Bueno, achica la pantalla y le estás. Sí, a ver si me llega, permiso. Bueno, chico. ¿No puedes compartir pantalla? No. Puedes darle categoría de anfitrión. Para que lo haga. Habría que cambiar la categoría. Podemos hacer una cosa para que no se nos debilite la conexión. Yo sugiero que lo pueda enviar al correo y quizás podemos seguir con otra presentación mientras tanto. Yo lo proyecto desde acá. ¿Podría ser? Bien. Perfecto, sí, perfecto. Perfecto, sí. listo. Escribimos el correo. Continuamos entonces con el profesor Juan Carlos Esquius, que nos va a compartir parte de su trabajo denominado Antropología del Bosque y Regeneración de la Vida. Bien. Buenas tardes. Primero que nada, obviamente, saludar a Magdalena, muy particularmente a Gaby, la compañera de vida, ¿no es cierto?, de Manfred, a quien yo le tengo en lo personal un gran aprecio. Especialmente, es siempre como odioso particularizar, digamos, los saludos, pero yo creo que Cristian Enríquez ha sido un gestor vital de esta experiencia, así que en particular a Cristian. Y ahí está Gaby, la vamos a ver en pantalla, saludarla con todo el cariño que se merece, y me emociona verla. Desmuteame. Aquí está Juan Carlos, hola. Esto va saliendo del protocolo. Mañana se cumple un año de la partida de mi papá. Estamos inaugurando la fundación y mañana mi mamá inaugura su casita nueva, que le hicimos acá en mi mismo sitio y que ya está lista. Por lo tanto, junto con la nostalgia, tenemos muchas cosas que nos dan alegría y que podemos celebrar. Yo celebro que ella esté aquí cerca mío por mucho tiempo. No interrumpimos más. Juan Carlos, sigue adelante. Sí, no, y yo también la celebro esa compañía porque en todo caso se remodeló también la Gaby, está hermosísima. Así es que bien por esa compañía con la hija. Bueno, feliz por tenerlos, y estaba saludando a Cristian, obviamente que tener a la Raín ahí es un honor para mí, al Zampayo, en fin, no quisiera como abundar mucho, pero igual tengo que hacer un saludo a Iñaki, allá, ¿no es cierto?, con Clarita, en Argentina, que son amigos de larga trayectoria. En realidad, el título de mi ponencia obviamente cambió, así que mandé el resumen y lo que hice ahora. Les agradezco que de repente me toquen el pito cuando aparezca, me falta un par de minutos para no consumir el tiempo de los demás. Básicamente me resitué en términos de lo que es apunte nuevamente al estilo de Iñaki, ¿no?, para la regeneración de la vida en los tiempos de la pandemia, a partir de Manfred Magnet. Esa es un poco la intención que tengo. Tomo como idea central, y es lo que yo quisiera compartir ahora, una hipótesis, una apuesta, digamos, decir que la clausura de la vida en el tiempo presente, producto, digamos, de esta imposición de lo que Manfred llamaba una economía patológica, enferma, nos invita a pensar de un modo distinto lo que es el desarrollo, ¿no?,
de multiescalar, le puse yo aquí, estoy jugando un poquito con la idea de escala humana, entre seres humanos y no humanos. O sea, nos obliga a reposicionarnos como especie frente a un mundo que claramente está en convulsión. ¿Y para qué? Básicamente para poder finalmente generar condiciones que permitan la reproducción de los seres humanos y no humanos en un contexto de múltiples pandemias. Creo que la pandemia sanitaria es el rostro más evidente, pero detrás de eso hay una pandemia política y en lo más profundo y más doloroso tal vez, una pandemia moral de grandes, ¿no es cierto?, proporciones. Tengo un poco escrita mi ponencia, así que voy a leer y jugar un poquito. Manfred era un hombre alto, y su condición en este sentido no es muy distinta ni escapa a lo que son los árboles. Los árboles, ¿qué es lo que hacen los árboles? Básicamente lo que el árbol hace es hundir profundo las raíces para poder traer desde el fondo, desde las napas, ¿no es cierto?, desde la profundidad del suelo, el agua. Y esta agua la carrean a través de arterias que son muy delgaditas y las llevan hasta su copa. Y pueden llegar tan lejos como les permita el agua hacerlo, y tan cerca del sol como ellos le permiten. Y al mismo tiempo se alimentan de las ligninas y van creando un cuerpecito, y este cuerpo se fortalece con una coraza que les protege el corazón. Y cuanto más alto pueden llegar es porque más capacidad tienen para generar estos vasos comunicantes. Y en ese sentido, pucha, vaya qué altura alcanzó Manfred. Cómo fue capaz de nutrirse, al igual que un árbol, de esta experiencia de vida y transformarla, digamos, en una seña, que es la que hoy día nosotros recogemos para continuar. Ahora, como lo dijo un colega, compañero, digamos, del SEAM hace algún tiempo atrás, Alfredo Erfain, las voces, ¿no es cierto?, de nuestros maestros, nosotros como discípulos, no están hechas para que las reproduzcamos, están hechas, digamos, para que pensemos con ellas y podamos pensar en términos transformadores hacia adelante, en los contextos en que nos toca vivir. Y en ese sentido, yo me autoricé hoy día, digamos, es decir, un pequeño juego de interpretaciones con 3 ideas básicas que ustedes conocen de sobra, que tienen que ver con la mirada acerca de las necesidades humanas y sus satisfactorios, ¿no? La idea está de escala humana y la idea de una economía patológica. Todas ellas puestas en un contexto de lo que llamamos, hoy día preferimos llamar algunos, la era del coronaceno. Los antropocenos, los coronacenos, ya estamos completamente dominados por una pequeña piececita del universo que ha entrado en nuestras vidas y nos ha radicalmente remecido, ¿no?, al punto que nos tiene a todos encerrados viéndonos a través de estas pantallas, un bicho tan minúsculo, tan microscópico, que es capaz de hacer eso. Manfred tenía la idea, claramente, que ha sido subrayado, yo creo que eso es fundamental, de no perderlo nunca de vista y de mantenerlo firme, de que la economía estaba hecha para el servicio de las personas, ¿no es cierto?, y no las personas para el servicio de la economía. Que el desarrollo era un desarrollo acerca de las personas y no de los objetos, y que el desarrollo, el crecimiento, perdón, no es lo mismo que el desarrollo, y que el desarrollo, como bien lo decía Sara, no significa necesariamente crecimiento. O sea, el punto no está ahí, sino que está en la posibilidad de generar condiciones que efectivamente permitan cualquier cosa que su centro sea, como lo más vital y más importante, la vida. La regeneración de la vida es, ¿no es cierto?, la creación de vida, aquello a lo cual realmente debemos atender en esta mirada del desarrollo. Ahora, aquí difiero un poquito con Sara, bueno, voy a decir por qué, pero la mirada, digamos, de Manfred todavía no se separa del todo de este principio de Protágoras, ¿no?, de que, según el cual el hombre, palabra subrayada, es la medida de todas las cosas, ¿no? Es importante el aporte de Manfred, porque efectivamente es muy loable su visión, toda vez que repudia lo que es la alienación y la objetivación de la condición humana para los fines del comercio, ¿no? Pero sin embargo, sugiero yo, el principio es un motor, ¿no?, que requiere, digamos, como un par de pasos adicionales, especialmente en el contexto tanto de pensamiento como el contexto social que nos toca vivir, ¿no? ¿Y cuáles son esos 2 pasitos que se requieren, ¿no? Primero, creo que es interesante hacer la distinción de que el mundo de las cosas no es el mundo de las mercancías. Y en ese sentido, creo que es interesante reconocer que las cosas, como los seres humanos, solemos ser expropiados para los fines del mercado y para los fines del comercio y para los fines de la ganancia. Pero la cosa es importante.
La cosa tiene, digamos, un valor, pensemos en la artesanía, pensemos, ¿no es cierto?, en los objetos de nuestra vida cotidiana, pensemos en la ropa, pensemos en todo este mundo de cosas que sí queremos tener, que sí queremos cuidar, que sí queremos, la palabra ahí, Sara, atina, pero perfectamente, hay el cuidado por ellas también. ¿Ya? Entonces, hacernos cargo, digamos, de las cosas no como mercancías, sino que rescatarlas del mundo del mercado y convertirlas en parte del mundo de la sociedad, el mundo de las personas. Y segundo, creo yo que es importante tomar en cuenta, digamos, no criticando a Manfred, sino más bien a Protágoras, que las medidas son de todos los tipos imaginables, que no son medidas, lo humano, digamos, es una de las tantas medidas que pudiera haber, con el agravante, podríamos pensar, de que la medida humana es variable internamente. O sea, hay tantas medidas como sociedades hayan, como individuos hayan, pero además están las medidas que nos colocan como normas las comunidades de seres vivos, humanos incluidos, que las van engendrando en función de sus relaciones recíprocas. Entonces, es interesante entonces hacerse cargo de esta suerte de conglomerado, de enjambre, de relaciones, que van, donde el ser humano, uno más dentro de muchos otros jugadores en una cancha más compleja. Ya no estamos hablando del antropocentrismo, estamos hablando más del ecocentrismo, estamos hablando más de la incorporación del ser humano como una especie más en las cosas del mundo, ¿no? Y en ese sentido, no es la agencia sola del ser humano, y eso es interesante verlo con la pandemia, la que produce la catástrofe, sino que más bien es el eslabonamiento de las conductas humanas lo que finalmente van a desencadenar las consecuencias que nos toca vivir. El caso aunque hay bastante discusión, pero el caso del coronavirus es entretenido porque efectivamente se supone que la transmisión, ¿no es cierto?, la zoonosis, se produce en una relación en el mercado, pero uno dice, bueno, okay, están comiéndose un estofado, ¿no es cierto?, de pangolín, pero ya, está bien, pero ¿cuánto vale eso? Un pangolín cuesta $1.000, $2.000, el estofadito cuesta $100, $200, o sea, un ejercicio de poder, ¿ya? Y es un ejercicio de poder para poder sustraer de sus medios a un organismo que a su vez tiene relación con otros organismos y transportar este organismo a la especie humana, y eso se generaliza después a través de las rutas comerciales. O sea, tenemos ahí una escena que claramente nos muestra que los seres humanos estamos de alguna manera operando con un control solo parcial de la situación que nosotros tenemos, y que en esa operación concurren otros seres que no son humanos, y finalmente la agencia, que es el poder motriz, no radica en ninguno de ellos en particular, sino que en la relación que se produce en todos ellos en general. ¿Bien? Entonces, uno podría decir aquí, recordando a un viejo antropólogo, creo que está vivo, le ganó a nuestro querido Manfred en años de vida, pero muy apasionado también, Marshall Sahlins, debe tener unos 104 años ya. Él plantea justamente esta idea de la estructura de la coyuntura del momento que se está viendo, qué es lo que lo está determinando. Y ahí volvemos a lo que decía Sara, lo que está determinando el momento son estas grandes infraestructuras económicas, este gran, ¿no es cierto?, mercado de cosas que está dinamizando todo de formas que él mismo no es capaz de controlar. ¿Sí? Y ahí nos aparece un poco la idea de la necesidad, a partir de esto. Aquí yo cito a un folclorista de querida memoria, digamos, en nuestro continente, que es Atahualpa Yupanqui, quien dice por ahí que ese árbol que tú olvidaste, ¿no?, siempre se acuerda de ti. El árbol que olvidaste se acuerda de ti. Esa memoria de los árboles, que es una memoria que trasciende las épocas. Un árbol que tiene 800, 1000, 1200 años, es un árbol que recuerda cosas que ningún ser humano ha recordado. Y eso nos invita a nosotros, a mí en particular, a pensar en las escalas en que se mueve el mundo. Escalas que son muy diferentes. Un mosquito que dura 24 horas no es lo mismo que, no sé, un alerce sureño que puede estar ahí 1200 años instalado en territorio. Y sin embargo ambos concurren en la misma situación histórica, y ambos son sacudidos por la misma fuerza imperial de este capitalismo, y ambos son involucrados históricamente en el mismo momento. Y la invitación entonces a pensar el desarrollo, pensar la escala humana, pensar el tema de la necesidad en este contexto bastante más licuado, más convulsionado, que hace que los seres humanos deban concebirse como una relación de múltiples especies, multiespecies, ¿no? Relaciones que van dando cuenta de el ser humano como organismo anfitrión. Tenemos tantas bacterias dentro de nosotros que son felices además, mientras estamos vivos, ellas después migran, se van a otro cuerpo y nosotros quedamos como, bueno, donde sea, enterrados o lo que sea, o en mi caso particular espero que cremados. Entonces,
deberíamos pensar que es esa relación la que produce fenómenos que desata el capital, ¿no? Y que se encarnan, después toman cuerpo real, material, bajo la forma de calentamiento global, bajo la forma del coronavirus, bajo la forma, digamos, de pandemia, porque hay varios, no solamente el coronavirus. Y lo otro que es importante también tener presente es que tanto las necesidades humanas como las no humanas son también históricas y relacionales. Y aquí me separo un poco de Manfred. La universalidad de las necesidades en realidad hay que pensarlas en términos de sus tiempos, de sus épocas. Y eso no solamente para los seres humanos, sino que además para las otras especies. Ejemplo muy simple ahí que salió hace poquito nomás, estas golondrinas, digamos, de Norteamérica, que achicaron sus alitas, ¿no? Para tener más maniobrabilidad y de esa manera esquivar el tráfico que se produce en los acantilados de Norteamérica. Entonces, la necesidad surge en una relación, ¿no? Y la relación tiene que ver con la interacción entre estos organismos que están circulando en un determinado territorio. Y al mismo tiempo, vaya que no podemos dar nosotros testimonio de estas transformaciones cuando este bichito microscópico nos obliga a todos a encerrarnos en nuestras casas y usar mascarilla cuando salimos a la calle y a sentarnos, digamos, distanciarnos físicamente de otras personas en los momentos más ricos de la vida humana, que son los encuentros y de, ¿no es cierto?, proximidad. Ahora, lo complicado yo creo que para nosotros como especie, que hay vuelvo a Manfred, digamos, en el sentido de reflexionar sobre las escalas, ahora volviendo ya a la idea más original, el problema es que nosotros somos una especie ortopédica, es decir, ¿qué significa que seamos una especie ortopédica? Significa básicamente que las otras especies, todas de alguna manera acomodan, amononan el entorno para poder vivir en él, nidifican, hacen telas de araña. O sea, esto es un tema, digamos, como de cierta universalidad. Pero el ser humano, es decir, dependen groseramente de toda la producción de materiales que produce. Y cada material los obliga o los lleva a una cierta forma de comportamiento. Somos ortopédicos en el sentido de que nuestra pedia, nuestra movilidad está orientada por ciertas claves culturales y desde los zapatos que usamos hasta los implantes que llevamos son todos parte de este elemento, digamos, de ortopedia. Y eso hace que nuestro impacto, nuestra presencia mundana, presencia en el mundo, involucre a mucho más seres y cosas que no son humanas, pero sin ellas simplemente no podríamos vivir. Entonces, en ese contexto es que la economía, aprovechándose, por así decirlo, de esa condición ortopédica, es la que nos va creando estos tormentos antropocénicos. O sea, en el fondo es la economía la que de alguna manera va a multiplicar las necesidades, los satisfactores, pero ya no en función de las personas, como decía Manfred, sino que en función de las ganancias. El lucro es finalmente este gran motor que va a estar detrás del mundo. Y en ese sentido estamos diciendo, ojo, como Manfred nos deja como herencia, esta economía patológica es adversarial para la vida. Y de ahí vienen entonces nuestros tormentos antropocénicos, que vienen de antes, y donde está ¿no es cierto?, este quebranto del ser humano, esta división de los seres humanos entre los sometidos y los que someten, ¿no? Esta inequidad grosera que vuelve a algunos en propietarios de lo mucho y a pocos, o sea, a muchos desposeídos de aquello. Es decir, la idea de una abundancia que podríamos denominar grosera, ¿ya? Pero nuevamente aquí hay una invitación, digamos, a reflexionar algo que Manfred, ¿no es cierto?, siempre nos recordaba, y era una buena metáfora que él nos daba, es decir, mira, ¿quién produce más riqueza en el mundo? ¿Quién produce más riqueza en el mundo? Hoy día, ¿no? Bueno, un paciente de la UTI. O sea, en torno a la UTI, digamos, este señor moribundo, esta señora moribunda, va a recibir atenciones médicas, va a movilizar laboratorios, técnicos, especialistas, va a tirar, ¿no es cierto?, todo tipo digamos, de recursos, va a mover ISAPRES, va a mover... Entonces, la mejor economía la pone el más carente de los ciudadanos, aquel que depende para todo de esa instalación, de esa tecnocracia que opera en torno a su vida. Y en ese sentido, podemos decir que la humanidad, ¿no es cierto?, o sea, hoy día la miseria, ¿no?, de la pandemia, incluso a llegar hasta ese punto, lo tocó Sara también, hasta decir que
la miseria de la pandemia se convierte en un lucro empresarial. Hasta ese punto nos lleva la historia en términos de dar este paso adelante. Nosotros como seres humanos, vamos a saltar un poquito esa parte porque si no nos vamos a comer todo el tiempo, pero tenemos memorias que son cada vez más reducidas. Es decir, si nosotros pensamos en las tribus australianas, las tribus australianas tienen una memoria de 5.000 años o más. Pueden relacionarse con sus ancestros, que son 50.000 años antes han habitado el mismo territorio. El único caso de culturas humanas que han persistido en un mismo territorio. Nuestros padres tenían la capacidad de recordar, digamos, ¿no es cierto?, unos 1.000 años, y hoy día a lo más llegamos como algún grado de imbricación a los 5.000 años. Es decir, lo que nosotros recordamos es 1/10 de lo que recuerdan, ¿no es cierto?, los australianos a través del daydreaming o del dream time que ellos tienen, digamos, como forma de vida. Pero hay algo que nos está circunscribiendo esa memoria y nos está asfixiando en términos de la memoria por las escalas. Y ese algo tiene que ver con justamente la noción de que hoy día le preguntamos a cualquier persona y su memoria, el 2017 aparece como antiguo, aparece como algo desvanecido. En esta lógica, esta enfermiza economía que ha llevado, ¿no es cierto?, a multiplicar la necesidad por los satisfactores, lo que ha hecho es condenarnos al presentismo. Es decir, y el presentismo tiene como dimensiones bien concretas, dimensiones que debemos enfrentar en países como el nuestro. Es decir, no es solamente la necesidad de vivir cada día, sino que es la necesidad de endeudarse para vivir cada día. De modo tal que finalmente el sujeto queda encerrado en un círculo donde no hay pasado y donde el futuro está cooptado por la financiera, está cooptado por la cuota, está cooptado por el crédito, está cooptado, ¿no es cierto?, por la tarea de responder a aquello. Yo creo que en esto que nosotros vimos en Chile del retiro de dineros de las, ¿no es cierto?, AFPs, yo apostaría que la mayor parte de ese dinero va a pasar de vuelta a la financiera para el pago de los créditos y cuotas que han devengado, los préstamos que se han otorgado en el último tiempo. La gran masa, digamos, lo que demuestra que en el fondo estamos dispuestos incluso a transar la pobreza del futuro por paliar la pobreza del presente. Y creo que eso da cuenta de... y eso hace que finalmente nuestras proyecciones, nuestras posibilidades de encontrarnos, ¿no es cierto?, con proyectos políticos, sociales, culturales, etcétera, sean cada vez más limitadas. La posibilidad de encuentro en torno al futuro es algo que escapa de nuestras posibilidades. Y así yo diría que como insidiosamente, digamos, se inmiscuye en nuestra vida cotidiana una nueva forma de esclavitud, donde el tiempo ha sido cercenado hacia atrás y comprometido hacia adelante. Puerta de salida, para terminar, ya me estoy pasando los 15 minutos. Diría, los árboles, vuelvo a los árboles, dependen de su íntima asociación con otros seres. Los árboles en su origen vivían en el agua, eran pequeñas alguitas, eran pequeños vegetales que vivían, eran acuáticos, ¿no? Y abandonaron su condición acuática gracias a dos grandes revoluciones. Son un poco las revoluciones que el tiempo presente a lo mejor nos invita a desarrollar. ¿Cuáles fueron estas? Primero, esta capilaridad que logró rescatar, digamos, el agua y convertirla, digamos, en un líquido circulante hasta llegar al follaje y a la copa. Y con eso entonces podían acarrear el agua consigo, no estaban dependiendo de los pantanos, los mares o estos océanos en que vivían las algas. Y por la otra, encontraron esta sustancia nutritiva que era la lignina, con la cual eran capaces de hacer sus cuerpos. Y eso teníamos el material leñoso para, en esta curiosa mezcla de capilaridad, de fluidos y materiales, tener la fuerza para emanciparse. Por ahí hay claves para nosotros también. O sea, la fluidez, ¿no es cierto?, la capilaridad, la posibilidad de intercambiar, ¿no?, que son las recetas que nos da Manfred. El intercambio, el trueque, están muy relacionados con eso. Es la regeneración de la vida. Manfred nos pidió, y lo tiene en una conferencia sobre globalización, curar una economía enferma. Esa fue la tarea que nos dejó Manfred, curar una economía enferma, poner la economía al servicio de las personas. Y eso nos exige a la vez reconciliarnos con los seres humanos, no humanos también, y con las cosas, ¿no? Y ahí es donde aparece la noción que citaba Sara, que es del cuidado.
Y yo tomando una variante de esa definición, de esta reflexión más del lado de Foucault, tal vez deberíamos partir por el cuidado de uno mismo, lo que en una primera lectura parece como tremendamente egoísta, salvo que consideremos que el uno mismo es el resultado de los otros, y donde los otros es el ambiente, son los otros seres humanos y son los, ¿no es cierto?, otros seres con los cuales vivimos. Cuidarme a mí mismo significa, por lo tanto, hacerme cargo responsablemente de lo que decía Sara, de cuidar el medio ambiente, de cuidar a los otros organismos, de cultivar relaciones que finalmente se van a traducir en el bienestar propio. No es la actitud egoísta de ir, ¿no es cierto?, acaudalar recursos. Bien, y eso importa, entre otras cosas, digamos, abolir las inequidades. O sea, reconocer que todos estamos aquí, muchos de nosotros, quizás la gran mayoría de nosotros estamos aquí, merced o en virtud de las miserias de los demás. Y eso también nos responsabiliza en el cuidado con la sociedad. Yo soy un privilegiado, puedo usar todos estos medios, porque hay otros seres que han hecho posible que yo haga esto, y no pueden estar y no van a poder estar aquí hasta que no nos confrontamos con ellos responsablemente. Déjeme terminar con un pequeño párrafo diciendo que Manfred, como lo dijo Cristian Enríquez en su momento, es un roble, es un pellín. Es un árbol hecho para la adversidad, sobreviviente de toda catástrofe, alimentado por hilillos de agua y con un corazón que lo vuelve indestructible. Es portador de esa sabiduría profunda que los mapuches reconocieron en el Nothofagus obliqua del bosque templado lluvioso. La robustez del cuerpo de Manfred y de su pensamiento es lo que nutre a las generaciones actuales. Y es ese pensamiento y es ese cuerpo, ese corazón, lo que hoy día se regenera a través de esta fundación. Por lo cual le doy muchas gracias a quienes la han sacado adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, qué linda presentación y qué ganas de empezar a trabajar, ¿no? Estoy pero muy, muy entusiasmada. Me confirman que la presentación de Iñaki ya está disponible para para compartir pantalla. Así es que comienza entonces Iñaki Severio con el tema Una lectura filosófica a escala humana en tiempos de pandemia. Bien, muchas gracias. Ahora que veo ahí junto a Magdalena y a Gaby, un fuerte abrazo, muchos besos. Es un gusto volver a verte. Sí. Bien, yo voy a iniciar esta breve presentación, lo que es con unas ideas básicas, fundamentales de la obra de Manfred, que tienen que ver mucho con la filosofía, y si uno va revisando sus textos, ve que están plagados de filosofía, ¿no? Y de una profundidad de pensamiento bastante grande. Yo quisiera iniciar también con una anécdota en la cual, una vez hablando con un académico de Chile, le comenté que estaba trabajando con Manfred y me dijo, ah, sí, ese filósofo del Austral. Y bueno, cuando me encontré de nuevo con Manfred, le comenté la anécdota y me dijo, ah, bueno, sí, mejor que me consideren un filósofo que no un economista, ¿no? Así que él se sentía mucho más cercano de la filosofía que de la economía, y realmente eso es un dato a tener en cuenta. Bien, en la siguiente diapositiva quiero mostrar estos tres conceptos, el concepto de escala humana, que también lo ha trabajado en parte Juan Carlos Hughes, también Sara, y los conceptos de economía y biocentrismo. Gran parte de estos conceptos los he rescatado del texto de Economía y Ética, que es un texto que si los oyentes, los que están viendo esta videoconferencia no la conocen, les sugiero que lo lean, porque realmente en esta obra, que es una recopilación de algunos fragmentos de sus libros y también de sus artículos a lo largo de 3 décadas, refleja y sintetiza muy bien lo que es todo su pensamiento. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poco el concepto de escala humana, que es un concepto que Manfred lo rescató del pensamiento griego. Juan Carlos también ha citado a Protágoras, el ser humano es la medida de todas las cosas, y esta es una idea que el pensamiento griego estaba en todas sus dimensiones, tanto filosóficas, artísticas, políticas, y por eso los griegos fueron los primeros que empezaron a reflexionar acerca de
de la dimensión que una polis, una ciudad-estado, debiera tener. Sobrepasar esos límites implicaba caos, ¿no? Que es un poco lo que vamos encontrando en las grandes ciudades que tenemos hoy en día en este planeta y que cada vez son más, y realmente que son ciudades que son totalmente insustentables. Es muy difícil hablar de sustentabilidad y estar pensando en ciudades a escalas mega, ¿no? Entonces es un concepto que muy presente en lo que es en el pensamiento griego, en las primeras reflexiones acerca del urbanismo. Y luego el otro concepto también que es muy importante es el concepto de oikonomía, de ahí se deriva la palabra economía, y que en el sentido griego clásico hacía referencia a la economía doméstica, a esas necesidades fundamentales que las familias tenían que solventar. Frente a este concepto estaba el concepto de crematística, un concepto que Aristóteles lo atribuye a esa economía de los mercados, cuya finalidad es el incremento infinito de ganancia, de dinero, ¿no? Entonces, Manfred lo que hace es rescatar esa concepción original de la economía, como economía, o esa economía doméstica, y trasladarla a esta casa común de la que todos deberíamos de cuidar. Y sería una economía en la que luego la va a plasmar teóricamente en ese concepto de economía ecológica, y donde se estaría rigiendo en torno al valor de uso, que hoy en día también lo vemos, por ejemplo, en las ferias de trueque. Las ferias de trueque giran en torno al valor de uso, no un valor crematístico. Es decir, el dinero no tiene mucho sentido en una feria de trueque. Es decir, cambiamos servicios, cambiamos objetos, cambiamos cosas que no nos sirven u otras cosas que nos pueden servir. Que también en lo que es en el Corralito de 2009, en lo que es en Argentina, también se recurrió mucho al trueque. Es decir, que en periodos de grandes crisis también puede ser una alternativa. Frente a la crematística, el otro concepto, que es con el que se rige la economía actual, que es una economía que gira en torno al valor de cambio, al valor económico, ¿no? Por eso también me hace mucho sentido el concepto de economía patológica al que hablaba Juan Carlos Skius, y también esa irracionalidad que gira en torno a la economía, a pesar de que los economistas se presentan como científicos, aunque como bien dice en otro texto Manfred, como ciencia la economía tiene bien poco, es algo que está disfrazada de ecuaciones muy complejas que pocos logran entender. Entonces la economía intenta ser racional, pero bajo pues, supuestos irracionales o prejuicios o como queramos llamar. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver el otro concepto que creo que es crucial, que es de los más importantes que están presentes en la obra de Manfred, y que en este sentido se distancia del pensamiento griego, porque el pensamiento griego es claramente antropocéntrico, y es el concepto de biocentrismo. Y este concepto lo va a tomar de diferentes raíces, también siguiendo a las metáforas de Juan Carlos, y una de ellas es la de San Francisco, en la que la Edad Media nos dio la posibilidad de poder pensar a la naturaleza como en hermandad, pero realmente Occidente se inclinó hacia la teología dogmática y a la satanización tanto de la naturaleza como de la mujer. En el Renacimiento también tenemos otro personaje singular, que es Giordano Bruno, que murió en lo que es la hoguera en manos de la Inquisición, y era un personaje que tenía una concepción muy interesante y abordaba el concepto de infinidad en el universo, de infinidad de mundos. También tenía una concepción panteísta de la naturaleza, y por ese tipo de ideas que eran consideradas heréticas en aquella época acabó en la hoguera. Occidente, una vez más, se inclinó por una concepción mecanicista, racionalista en Descartes y en la concepción moderna de ciencia en Galileo. Con la modernidad tenemos a Goethe, otro autor representante de la filosofía alemana romántica, y que también tenía una concepción interesante también de la naturaleza, ¿no? Y, sin embargo, la modernidad prefirió lo que es seguir los designios o los lineamientos filosóficos de Kant o los lineamientos científicos de Newton. Pero también, saltándonos de Occidente, también Manfred tuvo influencias del budismo, sobre todo a partir de una estancia que tuvo en Bután, que es uno de los países más pobres, considerado como uno de los más pobres del mundo, pero que sin embargo tiene el índice de felicidad más alto.
Y una de las anécdotas que contaba de esa estancia en Bután es que hasta los perros en Bután eran felices. También otras referencias que nutren ese biocentrismo que está presente en la obra de Manfred provienen del ecofeminismo y sobre todo de la mano de Vandana Shiva, que fueron amigos muy íntimos, y sobre todo de la ecología profunda y Deep Ecology, de la cual Manfred mostró que era un gran lector de Arnes, el fundador de la ecología profunda, y también de Douglas Tompkins, con la cual tuvo una amistad bastante fuerte, ¿no? Entonces, ese es un concepto de biocentrismo que no es que excluya al ser humano o al antropocéntrico, como algunos pudieran pensar, sino que realmente el biocentrismo es la inclusión de la naturaleza dentro de esa otredad a la cual todos deberíamos de cuidar. También quisiera contar otra anécdota, Manfred como profesor, y una de las actividades que solía ofrecer a sus estudiantes es que por un momento se pusieran en el lugar de un árbol, una araucaria, una alerce, árboles que viven 4.000, 5.000 años, ¿no? Y que en una hoja escribiesen esas observaciones de un árbol, con esa longevidad, ¿no? Entonces también era una forma también de sacar al estudiantado de ese antropocentrismo y ver que hay algo más allá de lo antropocéntrico, ¿no? Que es la vida misma que nos rodea. Bien, en la siguiente diapositiva voy a plantear lo que es las herramientas metodológicas que Manfred nos ha ofrecido, y aquí presento dos, yo creo que son las más representativas y que realmente hubieran sido muy útiles, sobre todo lo que es en los centros de emergencia ante el COVID-19, que sobre todo han girado en torno a dos disciplinas. Ha habido gobiernos que a los únicos que han escuchado ha sido al mercado, a economistas, pues el caso de Brasil y Estados Unidos. Entonces, el mercado no se puede parar, la gente tiene que estar en la calle, hay que consumir, y por lo tanto quedarse en casa, eso va en contra del mercado, y por lo tanto no es una opción, aunque ya hemos visto los resultados que implica ese tipo de sugerencias. Y en el otro extremo encontramos a aquellos gobiernos que principalmente han escuchado a los epidemiólogos, ¿no? Y entonces, claro, han tomado medidas que para esta disciplina son absolutamente racionales, pero como indicaba Sara Larraín, no es posible que personas que viven al día, que estén 2 meses, 3 meses en casa. Es decir, no es una opción. Es una opción para la clase media, clase alta, que tranquilamente pueden estar 1 mes, 2 meses, pueden estar en casa, y entonces de esa manera pueden solventar lo que es el poder contagiarse de este coronavirus, ¿no? Y entonces aquí rescato lo que es el concepto de transdisciplina, que en estos casos hubiera sido muy pertinente, porque la transdisciplina lo que implica, que más allá de lo que Boaventura de Sousa Santos habla de diálogo de saberes, además de ese diálogo de saberes, ese diálogo disciplinar implica también diálogos de metodologías, diálogos de otras prácticas, diálogos de haceres, pero también implica diálogos legales, normativos, políticos, porque aunque el gobierno esté gobernando una ideología muy determinada, pero el Estado, el país, consta de diferentes opciones políticas y también de diferentes valores, religiones, ¿no? Entonces este sumatorio de diálogos hubiera sido muy interesante a la hora de afrontar lo que es medidas más sentadas, más apegadas a lo que es a la tierra, ¿no? Y luego la materia de las necesidades también se ve, es un instrumento con cierta complejidad, pero también es muy importante porque aparecen muchas variables, muchos niveles, en este caso llamados axiológicos, que por ejemplo en la cuestión del COVID no se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, la dimensión de ocio. La dimensión de ocio, quédate en casa y bueno, practica deporte o haz cosas, lee, pero realmente se ha visto que la ciudadanía, con su sabiduría popular, pues ha organizado, por ejemplo, los aplausos de las 8 de la tarde, ¿no? que hicieron furor en Europa, o personas que decidían hacer aeróbic, lo que es en la Plaza de un Pelo, ante todos los vecinos, y la gente le seguía imitando con sus movimientos desde sus balcones. O, por ejemplo, la cuestión del afecto, que lo hemos visto de manera negativa. Por ejemplo, las personas de la tercera edad necesitan afecto, entonces dejarlas encerradas en casas ha supuesto
ha supuesto un golpe muy duro para sectores muy vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, estas herramientas metodológicas que evidentemente no se han implementado en estas crisis, con todo lo que implica, nos lleva a lo que decía Manfred del saber al comprender. Es decir, sabemos mucho del COVID, sabemos mucho de economía, sabemos mucho del cambio climático, pero sin embargo comprendemos bien poco. Es decir, estamos comprendiendo muy poco lo que es el COVID, estamos comprendiendo muy poco lo que es las lecciones que este pequeño virus, que no tiene ni ADN, es decir, está formado por una molécula de ARN y rodeado de una proteína. Realmente estamos comprendiendo muy poco y por lo tanto yo no sé si realmente estamos aprendiendo de estas lecciones, porque no es la primera vez que la sociedad, que el mundo tiene una pandemia. Es decir, la OMS dice que nos recuerda que más o menos hay una pandemia por siglo, una pandemia fuerte. En este siglo ya llevamos 3. Es decir, ¿habrá alguna vinculación entre pandemia y realmente las agresiones que el ser humano está cometiendo acerca de la naturaleza? No lo sé, eso es para seguir especulando. Bien, en la siguiente diapositiva, y ya para finalizar un poco, comentar que en mi caso formo parte de un proyecto de investigación de manejo de la basura, desarrollo a escala humana, transdisciplina, cambio social, actores y prácticas, el caso de la ciudad de Chilecito, provincia de La Rioja, bajo la dirección de la doctora Clara Olmedo. Y entonces, en este proyecto de investigación, que estamos utilizando las metodologías que nos legó Manfred Magneff, pues estamos viendo mucha la complejidad que implica abordar ese tipo de temas, y que al igual que el COVID, ¿no? Y por ejemplo, ahora nos hemos imbuido en todo un estudio teórico, porque hacer el trabajo de campo es totalmente invisible, y una de esas relaciones que hemos estado estableciendo es la vinculación entre la basura y el COVID, ¿no? Por ejemplo, ha habido una disminución del consumo ante la pandemia, pero sin embargo ha habido un incremento, pero hiperexponencial, por ejemplo, con el consumo de barbijos, guantes quirúrgicos, batas, y a veces cuando se empezaron a abrir las playas, por ejemplo, pues uno de los residuos que empezó a aflorar en las playas, y no eran las medusas, eran precisamente los barbijos, ¿no? Con lo cual también eso indica mucho de que no estamos aprendiendo mucho de esta vinculación del ser humano que debería tener con la naturaleza, ¿no? Porque vemos el virus como algo negativo, pero sin embargo hay una dimensión muy positiva del virus, que es todas las lecciones que nos está dando, ¿no? Como por ejemplo, por primera vez estamos viendo pues muchos de esos invisibles como por ejemplo las personas que recogen la basura, que en muchos países de América Latina no tienen un contrato, no tienen seguridad social, andan con barbijos caseros, no tienen ningún tipo de protocolos para cómo manejar esa basura que posiblemente podría estar contaminada. Es decir, que realmente el COVID nos está dando muchas lecciones, pero no estamos aprendiendo nada. Por ejemplo, en marzo, febrero, Europa se quedó sin barbijos, porque la mayoría de los barbijos los estaban comprando en China. Entonces, ¿cómo es posible que países del primer mundo, como España, como Francia, no pudieran ofrecer a sus ciudadanos lo que es barbijos, ¿no? Una cosa tan sencillita como un barbijo, ¿no? Bueno, quisiera finalizar ya con la última presentación a modo de conclusión, con una referencia, una cita de Manfred, con un principio moral que es el que rige lo que es los postulados de la economía ecológica, que justamente le he visto que estaba precisamente en la presentación de la Fundación. Ningún interés económico puede bajo ninguna circunstancia estar por sobre la reverencia por la vida. Muchísimas gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento ante las reflexiones de Sara, Iñaki y Juan Carlos. Sin duda, el legado de Manfred tiene una profunda repercusión en nuestro contexto actual. En tiempos de crisis, ¿cierto?, estas miradas cobran una relevancia vital, adquieren un peso todavía más sustantivo. Y es por eso que valoramos profundamente el hecho de haber contado con ustedes, con Sara, con Iñaki, con Juan Carlos, y haber podido compartir sus visiones. Estamos llegando al fin de este evento.
Cristian Enrique Zúñiga, académico de la Universidad Católica del Maule y nuestro director ejecutivo, compartirá algunas. Agradecemos su participación. Muchas gracias, qué gusto escucharles. He estado aquí siguiendo, mi corazón late muy fuerte en estos momentos, ¿ya? Por todos los lugares, por todos los saludos que nos están haciendo, por ver a la Gaby ahí siempre al lado, estaba siempre con nosotros, nos acompañaba, me da unos deseos enormes de tomarme un pichuncho y un charchuncho. Un besito enorme, Gaby. Bien, cuando en el hemisferio sur nos encontramos en la mitad del periodo de lluvias, Puquén para nuestras pulamienes y nuestros pupeñi, que nos han enseñado sobre este ciclo. Ciclo para descansar la tierra, para renovarse con las lluvias y estar preparadas y preparados para el pegún, para los brotes que vienen, como el brote de esta fundación. Hace exactamente un año nos preparábamos para la muerte, para la partida lapidaria de la cual nadie se salva. Hoy nos reunimos para hablar de la vida y de la trascendencia. La realización y el haber llegado hasta aquí, en este trabajo, no ha sido una tarea fácil. Ha sido, eso sí, el producto de una feliz coincidencia y convicción, y que rápidamente encontró oídos, manos, esfuerzos, ideas y mucha creatividad entre todas las personas con las que conversé de esta propuesta, cuando aún era una idea que me rondaba y la cual me parecía justa llevar adelante en gratitud a mi querido maestro y amigo Manfred. La gratitud de los 8 años que le estudié y la gratitud de los últimos 7 años que me tocó acompañarlo en los más diversos y épicos proyectos, además de viajes e historias por el tiempo, con pichunchos y con charchunchos de por medio. La idea del planteamiento de una fundación Manfred Max Neff se percibió coincidentemente con las inquietudes de las y los socios fundadores y fundadoras, pero por sobre todo en el equipo técnico joven que se ha conformado para asumir de manera increíble este desafío. Es por esto que agradezco a ambos equipos, al equipo técnico y a las y los socios fundadores, primero por la confianza, segundo por la entrega y tercero por hacer esto posible. Un agradecimiento especial a la familia Max Neff de Amesti por la convicción compartida y a la familia Right Livelihood Foundation que desde hace 40 años entrega el Premio Nobel Alternativo. Al iniciar este proceso teníamos como equipo una sola convicción: creer firmemente en que las ideas y acciones que expusiéramos como fundación serían transformadoras para nosotras y nosotros, pero también para el mundo del siglo XXI. Confieso, eso sí, que al inicio hubo más sueño que pensamientos concretos. En palabras de Manfred, después de todo, en un mundo tan racionalista y a la vez tan lleno de desconfortantes fracasos y de irresponsables frustraciones, no vale la pena que algunos, al menos, nos esforcemos en tratar de ensoñecer a otros con nuestras convicciones y que éstas permitan que otras ensoñaciones germinen. Por nuestra parte, nuestras ensoñaciones se concentran en 4 líneas de trabajo. La primera, relacionada con la investigación y actualización de las ideas de Manfred. Estamos trabajando en el archivo Manfred Max Neff para que pueda ser consultado y estudiado. Hay investigadores e investigadoras en distintos niveles y saberes con quienes queremos compartir y conocernos. La segunda está vinculada a la educación y a los programas pedagógicos que construyamos con universidades nacionales e internacionales para desarrollar programas sobre economía ecológica,
transdisciplina, economía descalza y a escala humana. La tercera línea tendrá que ver con los proyectos y asesorías que podamos llevar adelante. Ya nos encontramos trabajando en una propuesta que nos heredó Manfred en materia de crímenes económicos contra los humanos y los no humanos. Ya estamos revisando también su campaña presidencial para contribuir con el proceso constituyente que se aproxima, donde las ideas de Manfred son muy necesarias y pertinentes. Y por último, estamos trabajando en la gestión de donaciones y alianzas con fundaciones internacionales como la Right Livelihood y la Fundación Dag Hammarskjöld. El ser humano de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI acabó por acostumbrarse a mirar y creer demasiado en macro. Y el mundo de nuestro presente está como lo vemos hoy. Las y los seres humanos y humanas seguimos perdiendo a las y los seres humanos y humanas. Y ni hablar de las pérdidas de las demás especies. Así, seguiremos perdiendo al ser que debería habitar en cada uno de nosotros. Por su parte, los grandes sistemas hegemónicos continúan en el rumbo de sustituir con increíble eficacia las funciones que le corresponden al espíritu. Quien una vez fuera el Homo sapiens fue empujado hoy al Homo economicus obediens, que endosa sus derechos a los sistemas imperantes, a todos los sistemas, a cualquier sistema. Como todo sistema, nos ve como parte de un sistema y no como participantes del todo. Esto acaba sacrificando más y más seres humanos con el pretexto que se ha descubierto la manera de salvar al ser humano. Les quiero invitar hoy, aquí, por medio de la virtualidad, por Zoom, por Facebook, por Instagram, a que despierten su espiritualidad, la 10ª necesidad humana fundamental, y que comprendamos que la participación es conquista. No cabe duda que el ser humano habita y se sustenta en sus creencias. Necesita creer. En algunos casos, ver para creer, en otros, simplemente creer. El ser humano ha creído, cree y seguirá creyendo. Además de la estupidez, como planteaba Manfred, como rasgo único de los seres humanos, tal vez el creer sea otra. Y aquí, para irme despidiendo, quiero referirme al creer que nos inspira Manfred. Hay que aprender a creer de acuerdo a la dimensión humana en relación con los no humanos. Si me refiero a la dimensión humana, me quiero referir a la metáfora de la economía descalza, que le llevó a Manfred ser laureado Right Livelihood en el año 1983 como el primer latinoamericano en recibir este galardón. Al referirse a las y los descalzos, a las y los invisibles, el pensamiento manfrediano nos desafía que creamos y comprendamos, por ejemplo, que el hambre y la miseria en el mundo no son un gran problema, sino, por el contrario, 690 millones de problemas o más, donde cada uno tiene nombre y apellido, tiene cara y dolor, tiene sufrimiento y angustia. Cuando logremos esto, habremos dado un salto a escala humana importante en el curso de nuestra historia. Y las facultades de economía estarán enseñando economía para la vida en todas sus manifestaciones. Para ese fin hemos creado esta fundación, la Fundación Manfred Max Neff. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos compartir también un video que nos llegó de último minuto desde Brasil. Nuestro querido amigo Chico Vitaker
también nos comparte un saludo, además de todos los saludos que estamos recibiendo por el chat. Queremos también enviar un cariñoso y amoroso saludo a Antonio Elizalde, que nos ha abierto un mundo importantísimo también y la posibilidad de compartir los sueños, las ideas, las visiones, el trabajo que tuvieron con Manfred allá por la década de los 80. Muchas gracias, Antonio, también por tu apoyo y por tu empuje que nos estás dando. Doy paso entonces al video y con ese video nos despedimos de este lindo homenaje, de este lindo evento. Larga vida a la Fundación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Juan Carlos, Iñaki, Iván, Ángela, que nos están acompañando, y a todo el equipo de la Fundación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Chico Whittaker, yo soy brasileño, yo he recibido como Manfred el Right Livelihood Award, pero en 2006. He conocido a Manfred personalmente más adelante en un encuentro promovido por la Fundación del Premio, y después tuve el honor de ser invitado por él a venir a Valdivia para un seminario con otros galardonados sobre las problemáticas que vivimos en los días de hoy. Y entonces lo conocí con más proximidad y pasé a admirar aún más por sus cualidades personales, por su sentido de humor, por su comprometimiento en ese trabajo absolutamente necesario por un mundo mejor. Ahora tuve la noticia de esta espléndida idea de crear una fundación con su nombre. Realmente sus ideas tenemos que dar continuidad a ellas. La lucha por un mundo mejor, un mundo en que la economía esté centrada en los seres humanos, y no en el acúmulo de cosas y de plata. La lucha por un mundo mejor. Tengo que saludarlos por esa idea y desear que la Fundación llegue a realizar todo lo que puede realizar basada en el pensamiento de Manfred. Muchas gracias. Estamos, gente. Muchas gracias a todas y todos. Oye, yo quiero decir una cosa, ¿puedo? Antes de irnos. Por supuesto. Estoy tan emocionada, fíjate que yo no lloro nunca, porque tampoco me voy a poner a llorar, no se asusten. Yo creo que este es un momento tan importante para nosotros como familia. Les agradezco mucho, de verdad. Les agradezco el tremendo empuje que han tenido. Les agradezco el amor enorme que se ve reflejado en todas sus palabras, en sus acciones, en su preocupación, en sus videos, en la gráfica, en esa gráfica preciosa de mi papá con esa flor que le sale del ojo, que lo encuentro maravilloso. Yo creo que nada que tenga tanto amor, tanta creatividad, tanta locura, tantos sueños, puede no resultar. Yo confío profundamente en lo que podemos hacer, cada uno desde su lugar, y agradezco profundamente, de verdad, de todo corazón, este momento, su compañía, su apoyo, su amistad, su perseverancia, y siento que mi papá efectivamente nos está mirando desde algún agujero de algún árbol, comentándole a algún gnomo, elfo o duende, de esos que me pierden las cosas habitualmente, y debe sonreír, con una sonrisa grande como
como la que había perdido al final. Yo creo que él la recuperó gracias a todos ustedes. Me despido con el corazón no lleno, como rebosante, y vamos, pues, con todo, si no, ¿para qué? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, 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 muchas gracias a todos.